Estoy segura que muchos nicaragüenses e incluso muchos leoneses no conocemos realmente la historia de dónde descendemos, de dónde vienen nuestros orígenes. Es por eso que hoy quise venir hasta aquí, a uno de los lugares más importantes y llenos de historia de nuestro país, las ruinas de León Viejo. Hola chicos, hoy nos encontramos en las ruinas de León Viejo, patrimonio histórico cultural de la nación, y quiero que me acompañen a conocer todo acerca de esta antigua ciudad. Pero antes quiero mostrarles cómo llegar. Todo inicia desde el empalme Momotombo. A medida que te acerca a la comunidad, el camino está señalado con rótulos que te van guiando paso a paso hasta llegar a la entrada principal de las ruinas. León Viejo fue la primera ciudad fundada por los españoles en Nicaragua. En aquel tiempo se le conocía como León de Imavite o León de Nagrandano, nombre que hacía referencia al antiguo poblado indígena sobre el que se levantó la ciudad. Fue creada en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba, uno de los conquistadores más importantes de la época. Ahorita nos dirigimos al Cabildo Real, que era como la alcaldía o la sede de gobernación en aquel tiempo. El Cabildo Real fue construido entre los años 1531 y 1545 y durante el periodo activo de la ciudad funcionó como sede del gobierno español. Estuvo bajo la administración de Francisco Castañeda, quien ocupaba el cargo de alcalde mayor. Acá se redactaban las leyes y también se pagaban impuestos. Es por eso que el Cabildo Real es como hoy en día las alcaldías. Aquí les voy a mostrar la moneda real de a 2, que era la que circulaba por la ciudad en aquel tiempo. Esta fue encontrada en el Cabildo Real en el 2013. Adelante y por atrás. Más adelante les estaré dando un dato acerca de Francisco Castañeda, pero mientras sigamos conociendo las ruinas de León Viejo. Y por acá tenemos la Catedral Santa María de las Gracias. Fue construida entre 1525 y 1553 por orden de Francisco Hernández de Córdoba, originalmente bajo el nombre de la Iglesia Nuestra Señora de la Piedad. En 1534 el Papa Pablo III la elevó al rango de catedral, convirtiéndola en la sede del Obispado de Nicaragua y Costa Rica. En este lugar sirvió Fray Antonio Valdivieso, tercer obispo de Nicaragua, quien defendió a los indígenas de los abusos coloniales, pero su lucha le costó la vida y fue asesinado en 1550. Por acá les dejo otro dato curioso. De esta catedral sale el famoso mito del padre sin cabeza, pero es muy importante informarles que él no murió decapitado, él murió acuchillado. Justo enfrente de la catedral se encuentra la Plaza Mayor, donde se desarrollaba toda la vida de León. Este lugar, rodeado por los edificios de gobierno y la gran catedral, eran el verdadero corazón de la ciudad, el centro del mercado, las fiestas y las ceremonias religiosas. Pero esta plaza era también el escenario principal del poder y el castigo en la primera capital de Nicaragua. Aquí se leían y se ejecutaban las sentencias de manera pública y brutal. La evidencia más cruel de esta violencia fue el aperramiento, una práctica salvaje donde los perros de guerra eran usados para atacar a los guerreros indígenas que se rebelaban. El acto más trágico y simbólico fue la decapitación del propio fundador Francisco Hernández de Córdoba en 1526. Su propio jefe, el gobernador Pedro Díaz Dávila, lo acusó de traición por intentar independizarse y lo mandó a ejecutar aquí mismo en la plaza. ¿Se acuerdan que les iba a dar un dato acerca de Francisco Castañeda, el alcalde mayor de la ciudad? Pues él era amante de Andrés Caballero, el primer homosexual de la ciudad de León. Y esto era considerado un pecado natural, lo cual conllevaba un castigo y eran quemados vivos acá en la Plaza Mayor. En la parte norte de la Plaza Mayor se encuentra el Palacio del Gobernador Rodrigo de Contreras, el edificio más grande de la ciudad. Desde aquí se administraban y se tomaban las decisiones más importantes del gobierno colonial. Era el centro del poder político y la residencia de las máximas autoridades. Hoy sus restos se dividen en 4 partes, que nos permiten imaginar la magnitud y relevancia que tuvo este lugar en aquellos años. Al lado sur de la ciudad se encontraba la Casa Real de Fundición, donde se controlaba y fundía el oro que llegaba desde las minas. Era un lugar de poder y resguardo, símbolo de la riqueza que sostenía la ciudad. La casa de fundición no solo era un lugar donde fundían el oro, acá también herraban a los nativos para poder venderlo a Panamá y Perú. Justo enfrente se extendía la calle Real,
una vía que en su tiempo fue escenario de contraste. Por ella transitaban los funcionarios y mensajeros del gobierno colonial, pero también fue testigo de castigo y tortura aplicadas a quienes desafiaban la autoridad. Testigo de muchos enjuiciamientos aprobados por el Cabildo Real, era común que el pregonero recorriera las calles leyendo la sentencia. Todos los rebeldes, ya sean nativos o españoles, eran atados sus manos, sus pies, lo amarraban de la cola de un caballo y era arrastrado de sur a norte. En la Plaza Mayor se leía la sentencia final. Y aquí les tengo una información muy importante que estoy segura que ustedes no sabían. Me encuentro en la Iglesia de la Merced, la primera iglesia de Nicaragua, edificada en 1526 y fue el primer vestigio cultural descubierto en 1967. La Iglesia de la Merced también funcionaba como un punto central para celebraciones religiosas, preciaciones y actos comunitarios, convirtiéndose en un espacio donde convergían la fe, la cultura y la vida cotidiana de los primeros pobladores. Para obtener más información tenemos a nuestra guía que nos explicará un poco acerca de la cripta que se encuentra en la primera iglesia de Nicaragua, la Iglesia de la Merced. Al frente del altar mayor fueron encontradas dos personas relevantes de la ciudad. Por acá fue encontrada la osamenta de Francisco Hernández de Córdoba, que fue el capitán de conquista de la ciudad, el fundador. A la par encontraron los restos del gobernador Pedro Arias Dávila, que fue el gobernador de la provincia de Nicaragua. Él muere el 6 de marzo del año 1531. Y como dato curioso, ustedes se preguntarán, ¿por qué estos dos personajes fueron enterrados en el mismo lugar? Y es que antes tenían la creencia que en el más allá, Pedro Arias Dávila tenía que rendirles cuentas de su cabeza a Francisco Hernández de Córdoba. Justo frente a la iglesia se encontraba la casa de Gonzalo Cano, mayordomo y comerciante adinerado de la ciudad. Vivía en este lugar estratégico para estar al centro del poder político y religioso de la ciudad. Su hogar grande y bien construido reflejaba el estatus y la importancia de su papel en la administración colonial. Aquí nos encontramos en el convento de la Merced. Este convento fue fundado por Fray Francisco de Bobadilla con el objetivo de educar y también evangelizar a los nativos. Los mercaderes le enseñaban la fe cristiana y diferentes oficios, buscando integrar a la población indígena dentro de la nueva ciudad colonial. En la parte norte del monasterio era posiblemente el área de cocina donde se guardaban los víveres y alimentos. Ahorita nos dirigimos a la fortaleza. La fortaleza fue construida por Francisco Hernández de Córdoba. Esto lo hizo con el objetivo de salvaguardar y protegerse de los posibles ataques de los nativos. Acompáñenme. La fortaleza en aquel entonces era el punto más alto de la ciudad. Desde acá se puede observar el lago Solotlán, o llamado lago de Managua. Por acá podían ver si venían o no expediciones y también era un punto de acceso a la comunicación. Acá podemos observar cómo era el Momotombo en aquella época. Contaba con 5 cráteres que expulsaban lava. En aquel tiempo era conocido como el infierno Mamea, en el siglo XVI. Y si llegaron al final de este video, quiero mostrarles esta maqueta que representa cómo era la ciudad en aquel tiempo, en 1524. La pueden encontrar en el Museo de León de Nagrando, acá en las ruinas de León Viejo. No se pierdan de esta experiencia y de conocer más sobre nuestro país y nuestros orígenes. Denle like y compartan si les gustó este videito.